Buenos días, soy la estudiante Melanie Grandini Camaño de la Universidad Metropolitana Sede Machala de la carrera de enfermería del nivel tercer semestre. El día de hoy les voy a hablar sobre el ACV, el accidente cerebrovascular hemorrágico y isquémico. Empecemos. El accidente cerebrovascular. Las enfermedades cerebrovasculares son procesos patológicos que afectan un área cerebral de forma transitoria o permanente, causado por isquemia, hemorragias o daño vascular congénito adquirido en los vasos sanguíneos, como aneurisma y malformaciones arteriovenosas cerebrales. Afectan principalmente a personas de edad media o edad avanzada. Los factores de riesgo claves son la edad, la hipertensión arterial y otros factores. En la edad empezamos que el principal factor de riesgo son las personas mayores de 65 años, pero aún así el 25% de los pacientes con ACV son menores de 65 años. La hipertensión arterial, especialmente relevante en menores de 65 años, su tratamiento es fundamental para la prevención. Siendo riesgo importante la hipertensión arterial, como la presión arterial diastólica, han mostrado ser factores de riesgo para los ACV isquémicos y hemorrágicos. En los otros factores podemos ver el TIA, previos, cardiopatías, diabetes, tabaquismo, dislipidemias, estrés psicológico, ánimo depresivo. Eh, es importante destacar que algunos hábitos también se han asociado a un mayor riesgo de ACV. Tipos de ACV isquémicos versus los hemorrágicos. Los tipos de ACV podemos darnos cuenta que hay dos, el isquémico y el hemorrágico. Empezamos por el accidente cerebrovascular isquémico. En esto podemos darnos cuenta que ocurre por la obstrucción del flujo sanguíneo cerebral, generalmente por un coágulo. En este caso nos podemos dar cuenta que existen tres tipos de ACV isquémico. El primero es ACV trombótico, trombosis cerebral, que ocurre cuando un coágulo de sangre se forma en una arteria que ya está estrechada debido a la acumulación de depósitos grasos. El segundo es ACV embólico, embolia cerebral. Sucede cuando un coágulo de sangre o fragmento de placa se desprende de otra parte del cuerpo, como el corazón o las arterias grandes del cuello. En el ACV hemorrágico podemos darnos cuenta que se produce por la rotura de un vaso sanguíneo causado por una hemorragia cerebral. Nos podemos dar cuenta que hay dos variantes en este caso, que son la hemorragia intraparenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea. En la intraparenquimatosa se define como la rotura de vasos sanguíneos en el cerebro como salida de sangre hacia el parenquima cerebral, formando una masa de forma circular. O también oval, que va a aumentar en volumen. Este tipo de hemorragia se sitúa con un 60% en los ganglios basales y un 20% se encuentra en la sustancia blanca y también en el cerebelo. Cabe mencionar que los ictus hemorrágicos es un trastorno devastador, que los casos presentados corresponde a un aproximado de 7% al 15% de las enfermedades cerebrovascular. En este caso, la mortalidad puede alcanzar al 40% al 50% de los casos al mes de la hemorragia.
considerando que el otro 50% se produce en los primeros días del evento cerebrovascular. En las hemorragias subaracnoideas es la presencia de la hemorragia en el espacio subaracnoideo, cuya etiología en la mayor parte de casos es la ruptura de un aneurisma cerebral. Otra causa importante es secundario a trauma craneoencefalo. Se produce cuando un espacio débil de la pared del vaso sanguíneo llamado aneurisma libera el flujo sanguíneo de la presión alta entre el cráneo y el cerebro, causando serios daños en el tejido cerebral. Su incidencia oscila entre el 1 al 5% de la población mundial y su mortalidad es de alrededor del 30%. Como ahorita siempre hacemos hablar por el polígono de Willis y el ACV. El polígono de Willis es crucial para la irrigación cerebral. Su afectación compromete gravemente las áreas cerebrales que irrigan. Este se ve afectado porque es una estructura clave en la irrigación del cerebro. Cualquier alteración del flujo sanguíneo cerebral, ya sea por isquemia o hemorragia, puede comprometer sus vasos y por tanto afectar gravemente las áreas cerebrales que irrigan. En el ACV isquémico, un coágulo puede obstruir una arteria del polígono si los colaterales no compensan, el daño es mayor. Ejemplo, digamos, en un trombo en la carótida interna puede disminuir el flujo hacia la ACA y MCA. Si el polígono es incompleto, no hay suficiente compensación. En el ACV hemorrágico, muchas aneurismas ocurren en el polígono de Willis. Su ruptura causa hemorragias subaracnoidea, a menudo fatal. Un dato clínico importante es que la aneurisma de la arteria comunicante posterior puede causar parálisis del tercer par craneal oculomotor, porque pasa cerca de esta zona. ¿Qué pares craneales pueden verse comprometidos? Identificar los pares craneales que se ven comprometidos es muy importante. Identificar el par craneal afectado según el tipo de ACV isquémico hemorrágico depende de la localización del evento vascular y las estructuras anatómicas. Vemos aquí el ACV isquémico. En el ACV isquémico, los pares craneales pueden verse afectados cuando el infarto compromete zonas del tronco encefálico, mesencefalo, puente o bulbo raquídeo, ya que es donde emergen sus núcleos. Y los pares craneales comprometidos suelen ser el par craneal, el tercer par craneal, que es el oculomotor, el sexto, que es el adducen, el séptimo, que es el facial, el quinto, que es el trigémino, el noveno, que es el glosofaringio, el décimo, que es el vago, y el 12, que es el hipogloso, causando síndromes específicos, como el síndrome de Weber, Benedict, síndrome de Miller, Kubler,
síndrome de Wallenberg, medial medular. En el ACV hemorrágico, frecuentemente involucra ruptura de aneurisma o malformaciones intravenosas. Aquí los pares craneales afectados es por compresión directa o efecto masa, más que por infarto. Y como podemos darnos cuenta, los pares craneales afectados es el tercer par craneal, que es el oculomotor. Y su mecanismo es comprensión del nervio. Vamos a ver sobre la fisiopatología de la sed hemorrágica. La hemorragia intracerebral provoca una disfunción neuronal porque en primera instancia se presenta en una lesión parenquimatosa evolutiva. El sangrado arterial se acumula dando origen a un hematoma, ejerciendo efecto de masa en tejidos cerebrales contiguos y pueden llegar a comprimirlos. Si el hematoma es grande, incrementa la presión intracraneana, hema- produciendo una herniación cerebral transtentorial. Como producto de la presión de los hematomas supratentoriales y el edema causando la muerte del paciente, afectando el tronco encefalo y muchas de las veces hemorragias secundarias en el mesencefalo y las protuberancias.